Continuemos. Pues llegamos también a un momento fantástico. La mesa PROAM, ¿vale? Tenemos a 4 estupendos ponentes. Son, en primer lugar, va a hablar Iñaki Ordóñez Echeverría, coordinador de la Comisión PROAM de la Sociedad Española de Astronomía. En segundo lugar, Florence Libot, miembro de la Agrupación Astronómica de Sabadell, miembro del Grupo GEOS, Grupo Europeo de Observación Estelar, y contacto nacional para España en el proyecto Execloc, que nos ha contado anteriormente. En tercer lugar, Philippe Morel, presidente de la Société Astronomique de France, SAF, de 2005 a 2014 y actual presidente del Astroclub de France, ACF. ¿Vale? Y en cuarto lugar, Joaquín Álvaro, presidente de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Muy bien, pues nada, cedo la palabra a Iñaki Ordóñez. Hola. Hola. No se oye. No se oye. ¿Sí? Luego te lo paso. Vale, ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues estupendo, gracias. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda que vamos a realizar en torno a la colaboración PROAM. Nuestra idea es dar, pues en alrededor de 8 minutos cada una de las personas que estamos en la mesa, una pequeña pincelada de, bueno, algunos ejemplos o algunas perspectivas de lo que es la colaboración PROAM, la colaboración entre profesionales y amateurs. Y luego pasaros el micrófono a los asientos, a la audiencia, y bueno, que aprovechéis el momento porque, bueno, yo os diré luego por qué. Bueno, en realidad es porque podéis hacer solicitudes, por lo menos en mi caso en representación de la Comisión PROAM de la Sociedad Española de Astronomía, solicitudes en el ámbito de la mejora en la colaboración entre profesionales y amateurs. En este sentido, bueno, mi intervención en esta mesa pretende dar un pequeño resumen de lo que ha sido la publicación reciente del informe de la situación PROAM en España en el año 2021. Es un informe que hemos realizado en la Comisión PROAM de la Sociedad Española de Astronomía, que nos ha llevado pues más de un año de trabajo. Ahora espero poder expresaros de dónde ha salido tanto esfuerzo y que de alguna manera ha pretendido radiografiar cuál es la situación de ambos colectivos, sobre todo de la relación entre ambos colectivos, entre profesionales y amateurs en nuestro país. Por cierto, fue un informe que se vio inspirado por una publicación en una reunión de la Sociedad Astronómica Francesa, una presentación que tenía como título Status of the Amateur Professional Collaboration in France. Bueno, cogimos un poco el guante de lo que se había hecho en Francia, lo complicamos un poquito más y realizamos este informe. Es un informe que, como digo, pues trata de dar una lectura de cómo es la colaboración PROAM en España. Antes de hacerlo nos preguntamos ¿cuántas personas amateurs están colaborando, están participando en proyectos amateurs o en proyectos de colaboración PROAM en este país? ¿Y cuántos profesionales están usando datos de amateurs? Había una pregunta que era muy golosa. ¿Qué resultado científico da esta colaboración? ¿Cuál es la producción, el resultado en la producción científica de la colaboración entre profesionales y amateurs, ¿no? Y de alguna manera esas preguntas, algunas más, nos inspiraban para realizar este informe. Este informe lo hemos realizado usando 3 fuentes de información. Por un lado, los congresos PROAM, ya sabéis que son congresos que se han realizado sin un periodo fijo entre congresos, auspiciados por la Sociedad Española de Astronomía
y coordinados por una asociación amateur. Y bueno, la idea de esos congresos era ponernos al día de cuáles eran los proyectos amateurs de colaboración PROAN más bien, que se realizaban en España. Esas presentaciones en los congresos han sido una de las fuentes de información para este informe. Otra fuente importante ha sido la publicación de una encuesta que habilitamos en abril de 2021, por eso el informe es de la situación PROAN en 2021, en la cual se preguntaba tanto al ámbito profesional como amateur algunos de los aspectos relevantes de esta colaboración. De los resultados de esta encuesta os voy a dar cuenta ahora mismo. Y la tercera fuente de información para la realización del informe ha sido un inventario que hemos realizado de las publicaciones científicas que han salido a partir de la colaboración PROAN. Ha sido un inventario en el que hemos tenido que ir escarbando, seleccionando nombres y apellidos de diferentes colaboradores y colaboradoras amateurs y buscando en qué publicaciones aparecían como coautorías. Al final de mi intervención daré cuenta sobre todo de los datos, de los números, que ese inventario, que ya os digo que ha sido muy manual, muy de ir escarbando, pues nos ha dado esa participación. En lo que respecta al informe en sí, voy a ir muy rápido, porque en la página que veis detrás, proan.seastronomia.es, está desarrollado, está todo el informe completo que podéis descargar, que os invito a que os descarguéis y podéis consultar exactamente los datos sobre los que yo voy a pasar un poco someramente por encima, ¿no? Sí que de las respuestas de amateurs, pues como podíamos esperar, la participación en proyectos de colaboración PROAN se centra en temáticas que son pues conocidas, ¿no? Sobre todo en el trabajo en cuerpos menores, alrededor del 85% de los amateurs que colaboran en proyectos de PROAN lo hacen en torno a temas de cuerpos menores, seguido de estrellas variables y supernovas, y luego pues había un interés también alto una participación alta en la observación de exoplanetas, estudios de contaminación lumínica y objetos del sistema solar. Una de las preguntas que también queríamos responder era cómo se hace esta colaboración desde el ámbito amateur. Vosotros y vosotras, ¿cómo hacéis esta colaboración? ¿La hacéis con vuestros telescopios de manera muy individual, sin contar con otra gente? ¿O la hacéis coordinados en grupos, en asociaciones y demás, ¿no? El 27% de las respuestas que obtuvimos era que se hacía de manera individual. De manera individual me refiero a se observan diferentes objetos y directamente pues se mandan a un repositorio de datos, que puede ser PBOL o puede ser el Minor Planet Center, etcétera, ¿no? Sin embargo, el resto de la gente, 3/4 partes de la colaboración se hace en torno bien de las asociaciones astronómicas o bien en torno a grupos que orbitan, nunca mejor dicho, en este ámbito, alrededor de proyectos de colaboración PROAN, ¿no? Grupos que se articulan para facilitar esta colaboración. ¿Cómo esa colaboración se veía reflejada en las publicaciones científicas? No en su volumen, no en la cantidad en la producción científica, sino cómo se veía reflejada esta colaboración, ¿no? Una persona amateur cuando colabora, esa colaboración luego cómo la veía reflejada. Tan solo en el 7% de los casos parecía que esa colaboración había caído en saco roto o no se veía reflejada en ningún sitio, ¿no? En el resto de las participaciones, en el 93% de los casos, un número muy elevado, esa participación, esa colaboración por parte del ámbito amateur se veía reflejada tanto en coautorías en artículos científicos, un 34% en este caso, en coautorías o incluso liderando circulares astronómicas, agradecimientos en los artículos, al menos en los agradecimientos, o en alguna participación en algunas reuniones y congresos científicos, ¿no? Entonces, de alguna manera la colaboración PROAN tenía su reflejo
o desde el ámbito profesional se daba un poco de respaldo, ¿no? Aunque sea como coautorías, que tampoco está nada mal para los que hemos participado en coautorías de artículos científicos, pues por lo menos en ese ámbito se reflejaba. Otro aspecto que queríamos valorar era en España las colaboraciones se hacen con grupos exclusivamente nacionales, grupos de investigación de universidades españolas o centros de investigación españoles, o es más diversa y se hace amateurs españoles participan en grupos internacionales, ¿no? Y tan solo el 12% de las colaboraciones en nuestro país se hacen exclusivamente con grupos nacionales. El resto de las colaboraciones se hacen con grupos internacionales o con grupos en los que al menos hay una participación internacional significativa. Y este dato yo creo que os va a sorprender, o por lo menos a nosotros nos sorprendió, porque rompía un poco la imagen de la colaboración amateur en proyectos profesionales que teníamos hasta ahora, que es la imagen clásica de una persona con su telescopio tomando imágenes para algún proyecto concreto y enviando esas imágenes. Tan solo la mitad de las personas que respondieron a esta encuesta, la mitad de los amateurs que respondieron a esta encuesta, dijeron que participaban en proyectos de colaboración PROAM con sus propias imágenes. La otra mitad participaba con imágenes de otros telescopios, posiblemente no lo especificamos en la encuesta, pero presumiblemente de telescopios profesionales, ¿no? Y a nosotros nos llamó mucho la atención. Y otro aspecto que queríamos sondear era, bueno, hubo una serie de respuestas que partían de la base de bueno, yo soy una persona amateur en astronomía, pero no participo en ningún proyecto de colaboración PROAM. ¿Vale? Eso es un porcentaje habitual en las asociaciones astronómicas. Lo que queríamos saber era por qué no, ¿no? ¿Por qué no te gusta? O cuáles son las razones. La mayor parte de la gente respondía, sí que me gustaría participar en un proyecto colaborando con profesionales. Pero no sé muy bien por dónde empezar. Había una carencia no sé si de formación o de pautas básicas en las cuales poder iniciar una colaboración con el ámbito profesional. Otra respuesta que choca un poco con lo que he comentado anteriormente era que había amateurs que pensaban que el equipamiento que tienen no es lo suficientemente potente como para poder participar en colaboraciones. Bueno, la mitad de las respuestas de los que sí que participaban es que lo hacían sin sus propios datos, que lo hacían usando datos de otros observatorios. Y sí que había un consenso, en realidad no sabríamos en qué proyecto participar, no sabemos qué es lo que quiere el ámbito profesional de los amateurs, ¿no? Y eso sí que fue un comentario también extraído desde el ámbito profesional, cuando desde los profesionales se solicita la participación con un amateur, se solicita casi con nombres y apellidos. Bueno, yo conozco a esta persona que sé que trabaja muy bien con estos datos y le solicito que observe esta ocultación, que tome imágenes de este planeta. De hecho, en algunas intervenciones de la sesión de la mañana se comentaba así, ¿no? Que, bueno, pues ya llegamos a un acuerdo de colaboración, ¿no? Y facilitamos la participación común en proyectos. Hubo un porcentaje también importante que os podéis imaginar, bueno, no tan importante en realidad, del 13% de profesionales que, sin quitarle valor a la colaboración amateur, reportaban que en sus investigaciones no tenía cabida la colaboración con amateur. En algunos casos decían porque los objetos que estudian son demasiado débiles. Estamos hablando en muchos casos del ámbito de la cosmología, con corrimientos hacia el rojo muy importantes. Incluso habían algunos casos que se solicitaban resoluciones espaciales muy altas, menores de 0,2 segundos de arco. Y bueno, los profesionales que sí contan con los
datos o con la colaboración amateur, pues coincidían en ámbitos, con lo que comentaba antes, pues con corpos menores, exoplanetas, ciencias planetarias, variables, etcétera. Respecto a la parte del inventario, que ha sido la parte del informe que significativamente más trabajo nos ha llevado, estábamos hablando de esa búsqueda de publicaciones científicas realizadas por amateurs. Primero tuvimos que hacer una búsqueda con nombres y apellidos de diferentes amateurs españoles que hayan, o que pudiéramos tener constancia que habían participado en publicaciones científicas, y ir sondeando uno a uno pues cuál era el resultado de esa colaboración. Han salido más de 5.000 contribuciones científicas realizadas desde el ámbito amateur, contribuciones científicas que no hubieran sido posibles sin amateurs, no realizadas solo por amateurs, sino en colaboración con profesionales. De esas estamos hablando de más de 215, se refieren a publicaciones de artículos revisados por pares, y el resto se refieren a circulares astronómicas. Pero estamos hablando también en este primer sondeo, y ahí ahora hablaremos un poco de las carencias de este primer inventario. Estamos hablando que en el primer vistazo que hemos echado desde la Comisión PROAN a cuál ha sido la producción científica gracias a la colaboración de amateurs, más de 200 publicaciones científicas han sido posibles gracias a esa colaboración. Y 200 es un número muy importante si lo comparamos con la producción científica de algunos grupos de investigación más relevantes de este país, ¿no? Entonces estamos hablando de una colaboración que tiene una importancia y que tiene un peso significativo en la producción científica en la astronomía dentro de nuestras fronteras. Como conclusiones, yo os digo que el informe es más amplio y está más desarrollado, pero lo tenéis accesible en Internet para poder pues sondear y husmear un poco. Hay datos que son muy curiosos y hay porcentajes pues que llaman mucho la atención, pero como principales conclusiones del informe hemos hecho la lectura de que es necesaria una mayor difusión de los diferentes resultados de la colaboración PROAN y también de los diferentes proyectos de colaboración PROAN que hay en este país. Y por otro lado, es también muy importante mejorar la comunicación entre ambos ámbitos de trabajo de esta colaboración PROAN, entre el ámbito profesional y amateur. En este sentido, en la Comisión PROAN, conforme íbamos obteniendo estos resultados que os estoy compartiendo ahora y que se hicieron público pues el mes pasado en la reunión científica de la Sociedad Española de Astronomía, bueno, decía que conforme iban saliendo estos resultados, pues ya fuimos pergeñando o ideando una herramienta que pudiera dar respuesta a estas carencias que veíamos en la colaboración PROAN en la actualidad. Y ha sido la creación de esta página web que veis a mis espaldas, que es proan.seastronomia.es, y en las cuales tratamos de facilitar la comunicación entre profesionales y amateurs, con listados tanto de proyectos de profesionales como de agrupaciones de amateurs disponibles para poder solicitar diferentes colaboraciones. También hay un sistema de alertas en los cuales pues, os podéis apuntar, y si hay alguna observación urgente, pues os llegará un mensaje diciendo, bueno, pues está esta ocultación que hay que realizarla, o ahora mismo es buen momento para observar Júpiter porque pasa la misión Juno por ahí, o cuestiones de ese tipo, ¿no? Y sí, termino ahora mismo. y sobre todo, pues bueno, para mejorar esta comunicación entre profesionales y amateurs. Nuestra idea en la comisión es continuar con una nueva versión del proyecto, o del informe más bien, hacer una versión, el informe era del 2021, hacer una versión para el 2023, y os adelanto que contaremos con vuestra colaboración porque publicaremos una segunda versión de la encuesta que esperemos que contestéis, y bueno, de ahí sacaremos diferentes datos. Y de momento lo dejo aquí y invito a Florence a que continúe ella con su... Sí, vale. Bueno, pues gracias Iñaki por esta introducción. Yo quizá seré un poco más optimista por un lado,
quizá demasiado realista por otro. Bueno, como ha dicho la presentadora, sí que colaboro con un proyecto europeo que es PROAM, que es Exoclock. Exoclock nace ya de oficio como un proyecto de colaboración con Amateur. En su propio abstract ya viene indicado como un proyecto para Amateur. Entonces, eso ya cambia mucho un poco lo que vemos entre profesionales. Es decir, que ya cuentan algunos con la colaboración de Amateur, porque saben que sin eso no van a llegar a hacer el estudio que pretenden hacer, ¿no? Y el Exoclock es un proyecto a 9 años vista, o sea que da realmente para mucho. Luego, Exoclock, lo que veo que donde ha acertado es que han diseñado una herramienta, un software específico ya para ellos, fácil de utilizar, fácil de instalar. Para el profesional le da una homogeneidad de los datos, ¿vale? Y para el amateur pues le da la tranquilidad de hacer las cosas razonablemente bien para este proyecto en concreto. Creo que esto es una novedad, un acierto por parte del Exoclock. Luego, eso sería mi parte positiva. Yo creo que estamos en una edad realmente excepcional para los astrónomos amateur. Creo que hace 20 años pues, no existía todo esto. Thoniverse me parece que ha abierto la puerta a la Citizen Science, ¿no? como se llama. El punto negativo que yo le he visto en Granada, donde estuve en un congreso del Europlanet, precisamente había un póster donde recogían los diferentes proyectos, como ese que os he presentado esta mañana. Y de 15 proyectos, entonces había 11 en este póster, pero bueno, ahora hay unos más. 6 venían presentados por amateurs, sí, vale. 6, pero de 6 había 2 mujeres. 2 mujeres. Y las 2 estábamos allí, delante del póster. Bueno, no vean nuestra sorpresa, pero es una sorpresa un poco con un sabor amargo, porque realmente las mujeres, no sé qué nos pasa, somos, no sé, no nos gusta quizá aparecer, no nos gusta que nos vean tanto, no lo sé, pero realmente allí hay un déficit importante. Yo lo veo en mi propia agrupación también. En las conferencias nos cuesta llegar a la paridad, por ejemplo, de presentadores. Es complicado y yo creo que allí todavía habría que pensar en qué podemos hacer. Aquí yo veo mujeres y pues a ver si después nos dan ideas en la fase de preguntas, respuestas, comentarios. Vous m'entendez? Bon. Oui, donc par rapport à la situation en France, c'est globalement superposable à l'Espagne, d'après ce que l'exposé qu'on nous avait entendu ce matin. Il y a environ 2 à 3% d'astronomes amateurs qui ne font, on va dire, que de la collaboration pro-AM, que pas parce qu'au sens péjoratif du terme, bien sûr. Ce sont essentiellement les gens qui font de la spectroscopie et de la radioastronomie et de l'imagerie sur certains types d'imagerie, en particulier la recherche de nébuleuses planétaires. Alors bien sûr, il y a aussi tout le côté soleil, où là, les observateurs associés sont les premiers à monter sur le podium, bien sûr, puisque c'est quand même l'institution française de référence en la matière. Et sinon, il y a quand même une marge de progression qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de culturel en France. Dès que c'est de la science, c'est réservé aux scientifiques. C'est une pensée commune. Il faut reconnaître que dans les 2 à 3% suscités, ce sont essentiellement des personnes qui ont un bagage, une formation scientifique, souvent universitaire, et ce sont souvent des gens qui sont sinon dans le domaine de l'informatique, qui ont donc des facilités préexistantes pour pouvoir accéder aux collaborations. Alors ceci dit, c'est en train de changer. Alors pour l'instant, malheureusement, c'est en train de changer pour les plus fortunés d'entre nous,
puisque un nouveau télescope est sorti il y a à peu près 2-3 ans, c'est le Vscope, qui lui est un instrument absolument révolutionnaire, parce que c'est un instrument qui pointe tout seul, qui fait de la reconnaissance de champ, qui permet d'aller chercher des objets très faibles et quasiment impossibles à pointer autrement en quelques minutes, et qui en plus de cela propose de déverser toutes les images brutes sur un serveur pour être mis à disposition des collaborations ProAm. Et alors ça, c'est quand même très, très bon parce que ça permet aux personnes qui font de l'astronomie de contemplation, ce qui représente, on va dire, à peu près 90% des astronomes amateurs français, mais je pense espagnols aussi, ça leur permet de pouvoir accéder justement à ce côté sans avoir le côté, à prendre en charge le côté scientifique. Ce qui est un frein par rapport aux collaborations ProAm, chez nous du moins, c'est tout le côté codification, tout le côté réduction des données. Or, de plus en plus de programmes sont bâtis de telle façon que ce côté-là est dédié et dévolu aux astronomes professionnels qui exploitent les données. Et c'est une très bonne chose. Il y a en particulier, pour revenir sur le Soleil, un gâchis immense parce qu'il y a des quantités de gens qui font de très belles images du Soleil. Et ces images du Soleil, elles sont un peu perdues pour la science simplement parce qu'elles ne sont pas orientées, parce qu'elles ne sont pas datées. D'autant plus que la datation pour le Soleil, on ne demande pas une datation aussi précise que pour une occultation astéroïdale, par exemple. On demande une datation qu'une horloge de PC synchronisée sur l'horloge observatoire de Paris peut assumer, même si on sait qu'il y a parfois 10 ou 15 secondes de décalage selon la vitesse du processeur. Donc de ce côté-là, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses qui permettraient de pouvoir augmenter, on va dire, la masse de données à mettre à disposition des professionnels. Alors bon, bien sûr, on va pas dire aux gens faites de l'astronomie pour faire du programme, parce que c'est pas le but. Le but de l'astronomie, c'est une passion, c'est de se faire plaisir ensemble. Mais si seulement on pouvait enseigner le minimum, comme on dit, le minimum du minimorum, de comment on oriente un cliché, comment on le date, là, ce serait déjà un énorme progrès, parce que si tous les clichés qui étaient mis sur les bases étaient orientés et datés, déjà l'utilisation serait beaucoup plus facile. Par ailleurs, en France, nous avons des astrophotographes de talent qui, on va dire, balayent tous les domaines de l'imagerie astronomique. Mettre sur les serveurs des images traitées, ça ne sert pas à grand-chose pour la science. Par contre, déverser les images brutes avec les flats, les offsets et les darks en vrac, avec une datation précise de préférence et une orientation précise, là, ça permettrait à toute personne montant un programme de collaboration de pouvoir aller piocher dans la base et de pouvoir donc réaliser des études beaucoup plus poussées, beaucoup plus exhaustives, parce que la masse d'informations serait beaucoup plus importante. En France, pour l'instant, il y a la Société astronomique de France qui est en collaboration avec la SF2A, qui est la Société française d'astronomie et d'astrophysique, qui monte un programme un portail de coordination des différentes études ProAm disponibles. C'est le portail Gemini 2 qui est consultable et accessible à tous. Et maintenant, l'Association française d'astronomie et nous aussi à l'Astroclub de France, on pousse à des collaborations, on va dire, plus simples. Vous savez que, par exemple, avec une simple paire de jumelles, vous pouvez faire de la magnitude surfacique de comètes, même visuelle. Et ça, ce sont des données qui sont transférables à l'International Comet Quarterly, et ça existe depuis plus de 30 ans. Et n'importe qui peut le faire. Alors, quand je dis qu'il y a 2 à 3% de ProAm en France, c'est probablement une sous-estimation, parce que des quantités d'observateurs d'étoiles variables, d'observateurs de transit d'exoplanètes, d'observateurs de comètes, transmettent directement leurs données aux organismes concernés, à savoir la VSO pour les étoiles variables et les transits de planètes, et en général l'ICQ, ou là aussi la section comète de la VSO pour tout ce qui est photométrie cométaire. Donc voilà, c'était un petit peu l'esprit de ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on est des amateurs contemplateurs pour la plupart d'entre nous que quelque part nos documents ne peuvent pas servir à incrémenter donc, les bases de données, en sachant que si on prend l'exemple du Nistellar, les images qu'on met donc sorties des Vscope,
qu'Unistellar va transmettre aux instituts de recherche. Si ces images font l'objet d'une publication, et bien forcément, votre nom est associé à la publication. Si vous faites une occultation d'étoiles par un astéroïde avec un ovescope, vous envoyez les images juste après, donc chez Unistellar. Les images sont transférées, la courbe de magnitude, elle est faite dans les règles de l'art par des gens qui font ça couramment, et elle vous est renvoyée le lendemain ou le surlendemain, et avec la trace de votre travail. Donc ça simplifie beaucoup le travail et ça permet aussi de pouvoir accéder à des informations et à des réalisations de projets très simplement pour qui n'a aucune formation scientifique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est un petit peu l'esprit de la collaboration PROAM en France et son évolution actuelle. Bueno, yo voy a intentar ser un pelín más breve. Solo voy a incidir en algo que se ha comentado ya y que esta mañana creo que dejé esbozado un poco después de en la intervención, en la comunicación que tenía. Cuando estábamos rascando datos en la Comisión PROAM de la SEA, de esta encuesta que ha comentado Iñaki, ya se hacía evidente que había dos cosas que cantaban. Una, que los actores en las colaboraciones PROAM suelen trabajar de una manera desconocida para el resto, en el sentido de que, bueno, no es que sea un problema que haya que achacar o acusar directamente a los amateurs que hacen PROAM, que no participen, que no cuenten, que no divulguen lo que hacen, porque de más hacen con estar pendientes de ese trabajo tan importante y que de alguna manera les absorbe su tiempo de manera intensa, ¿no? Pero sí quedaba claro que cuando se decía que había un 27% de amateurs que hacían PROAM, que lo hacían solos, aislados, sin estar en grupos, sospechando además que los que lo hacen en grupos también lo hacen de una manera parecida, es decir, dando poca difusión a lo que hacen. Y cuando había también un porcentaje significativo de amateurs que quieren hacer colaboración PROAM, pero no saben por dónde empezar, pues rápidamente dijimos, esto no hace falta que esperemos al informe, a tener el informe resuelto y comunicado y demás. Podemos empezar a trabajar ya. Vamos a hacer que estos colaboradores PROAM cuenten sus experiencias, las difundan, que era lo que comentaba esta mañana. Es importante que el PROAM haga difusión de su trabajo, en qué consiste, cómo lo hace, para no solamente ayudar a otros a participar, sino para que vayan aprendiendo y para que ese número, de alguna manera, crezca, se enriquezca, haya ayudas entre ellos, se formen grupos. Entonces, esto era algo que nos surgió como algo a resolver de manera fácil, porque de hecho enseguida se montaron unas sesiones de difusión de las colaboraciones PROAM que estaban disponibles o más activas o que nos cantaban como más relevantes o más divertidas o más interesantes y bueno, se han venido haciendo una al mes y también vimos la opción de hacer unos cursos de formación que pudieran ayudar en este sentido a los PROAM. Eso por una parte. Por otra parte, como decía Florence, la participación de mujeres es pequeña. Esta mañana hablaba yo de un 24%. Es un porcentaje casi igual el de mujeres que hay en la Sociedad Española de Astronomía, es decir, en el ámbito PROAM, en el ámbito profesional. Bueno, ¿qué hacemos? Quizá esta sea una pregunta para el debate porque por ahora ya os decía esta mañana que aunque hemos rascado y hemos preguntado mucho y hemos estrujado un poco las neuronas para ver qué se podía hacer, no encontramos una solución fácil, ¿no? Pero sí hay algo que yo quiero incidir y es que todavía hay una reticencia o una muy poca participación de amateurs en las reuniones científicas. Por ejemplo, en la de la SEA, por ejemplo, en la de Europlanet, que también se han celebrado las dos este mes de septiembre. En concreto, en la de la SEA hay un número de plazas reservadas para amateurs, porque es mucho el esfuerzo que se está haciendo desde las sociedades profesionales para implicar a los amateurs y hay sesiones específicas para amateurs.
y hay una serie de plazas reservadas para amateurs en estas reuniones con matrícula gratis. Y de las 25 plazas que teníamos para la SEA, únicamente se cubrieron 10 o 12. El resto no la solicitó nadie, y eso que se hizo difusión. Y que, bueno, solamente la matrícula son más de 500 euros. Si es gratis, pues ya es una ayuda importante, ¿no?, para poder asistir. No sé por qué no se asiste a estas reuniones, porque es el ámbito perfecto para conocer qué se está haciendo, en qué se puede participar a nivel PROAN, conocer otras personas que sí lo hacen y en definitiva, pues es lo que comentaba Florence. En la reunión de la Europlan Society en Granada, pues estaban, ellas dos se vieron en su póster y no había más amateurs. No había más amateurs. ¿Por qué? Pues se hizo la misma difusión, se animó a la gente a hacerlo de la misma manera, hubo sesiones específicas para amateurs y para PROAN, e incluso se grabaron y se emitieron en directo y luego quedaron colgadas en YouTube. Y me consta que la única consulta que ha habido de esas grabaciones ha sido de otros profesionales repartidos por Europa y que no estaban en la reunión de Granada. Entonces, sí que quiero que se anime el colectivo amateurs a participar en estas reuniones, que, bueno, digamos que el nivel, en las sesiones que hemos tenido hoy, ha habido un nivel que puede ser muy similar al que puede haber, salvando alguna diferencia, ¿no?, en algún caso concreto, pero bueno, ha habido sesiones de un nivel muy importante. No va a ser más difícil de entenderse en una reunión científica. Entonces, bueno, pues ese era otro de los comentarios que quería hacer. Y el último, relativo a esta nueva web de la Comisión PROAN. El sistema de suscripción a las alertas está pensado específicamente para que aquellos que quieran hacer colaboraciones PROAN y los que las hacen habitualmente se suscriban para recibir alertas de cuando hay convocatorias, por ejemplo, de la ocultación que tenemos este fin de semana que viene de Uribates. Pues, por ejemplo, los interesados en hacer ocultaciones van a tener una manera de tener alertas directas. Ahora, cada vez que hay un tema de este tipo, nos volvemos locos porque nos empezamos a cruzar correos para empezar a hacer difusión a grupos que conocemos, que colaboran y que trabajan en esto. Y esos grupos están más o menos establecidos. Pero si hay gente nueva, corporaciones que quieren empezar a participar, no tenemos acceso a esas personas, más que la de la difusión etérea, que cae en saco roto o no, y que, bueno, pues aquellos que estén dispuestos, por favor, suscribirse a estas alertas, porque vais a recibir comunicación puntual en cualquiera de los 8 o 10 campos que hay disponibles, diferentes, de alertas para colaboraciones PROAN. Entonces, bueno, de momento aquí lo dejo, y ahora si hay más debate, pues... Sí, ahora la idea es que participéis también vosotros y vosotras y nos comentéis también vuestras impresiones. La verdad que no recuerdo hasta qué hora... ¿hasta el 20? Vale, bueno, pues tenemos un rato, si queréis, para comentar algún aspecto de lo que hemos comentado o de lo que se os ocurra. No, necesitan para la traducción. Primero, enhorabuena por las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo. Pues hay mucho movimiento y a mí me alegra un montón. Viendo que ahora hay 2 plataformas donde se están concentrando y donde están centralizadas diferentes tipos de iniciativas potenciales a nivel de PROAN, me estoy preguntando si no sería interesante. Ya sabes lo que voy a decir. Esta es la respuesta. Es decir, esta nueva web, esta web es nueva, se presentó también en la reunión científica en Tenerife. Sí. Lo que pretende es precisamente eliminar las 2 opciones, las 2 fuentes anteriores, que era una la página de la SEA y otra la página de la FAE,
no es lo que estoy diciendo. Me estoy refiriendo a esta página de la CEA Sí. y el equivalente en Francia. Ajá. Bueno, a lo mejor ni tiene que ser muy formal, pero pienso que una persona que se está concentrando, que ya tiene un cierto conocimiento en un cierto campo, puede colaborar tanto como una iniciativa que viene de Francia como de España, ¿no? Se trabaja en general en inglés o, bueno, no estoy seguro que el idioma sea un problema. A lo mejor no es tan importante. Bueno, la idea es siempre centralizar potenciales para que las personas que son susceptibles de estar interesadas lo puedan encontrar fácilmente. Bueno, aquí es una suerte los dos enlaces y sabemos dónde encontrarlo, pero para que personas que a lo mejor no acuden a este tipo de iniciativa puedan verlas. Bueno. Il y a une possibilité en France qui est en train de se mettre en place, c'est le projet RAPACE. Il suffit de s'inscrire et vous avez accès à toutes les collaborations pro-âme qui sont en cours, qui sont en appel de projet et celles qui sont terminées. Ça se fait sur Internet, c'est très facile. C'est donc mis en place, encore une fois, par les porteurs du projet Gemini 2, en collaboration avec l'Institut d'astrophysique, avec la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Et c'est en route, je crois, depuis environ 6 mois. Et c'est un programme international ou simplement au niveau de la France? Ça prend, en fait, ils essayent de recenser les appels venant de France et de tous les pays, au moins européens. Oh, super. Et certainement que ça va prendre de l'ampleur. Et c'est vrai qu'il manque d'un organisme, enfin d'un portail qui donne toutes les collaborations au niveau mondial, ça c'est vrai. Là, c'est des problèmes de coordination, ça c'est évident. Déjà, on voit d'un pays à l'autre, c'est pas forcément évident. Et là, du point de vue, au moins sur l'Europe de l'Ouest, il commence à y avoir une synchronisation. Alors, il y a les coordonnées des porteurs de projets et les modes d'accès, les modes de chargement des documents pour pouvoir participer, se déclarer, s'inscrire, etc. Okay. C'est le projet RAPACE, R-A-P-A-S. RAPACE, merci. Sí, yo lo que comentaba antes es que hemos unificado las dos fuentes de información que había de la colaboración ProAn en una única página y toda la información que antes estaba volcando en la página de la Federación, ahora ya lo que hace es remitir a esta. De esa manera unifica. Y en segundo lugar, que el proyecto de Géminis fue en un principio la inspiración para nuestro informe y evidentemente pues haremos lo necesario para seguir el modelo para integrarnos. Yo creo que eso será fácil. D'abord, je remercie Philippe d'avoir parlé des observateurs associés, parce que c'est vrai que ça fait quand même presque 30 ans qu'au Pic du Midi, on œuvre justement pour cette collaboration ProAm. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Le Solar Orbiter a lancé un appel à tous les imageurs solaires pour avoir des images. Il lance une campagne je crois qu'il va démarrer normalement le 16 janvier. Donc sur le site du Solar Orbiter, vous pouvez trouver comment vous inscrire, comment orienter vos images, comment nommer vos images. Et au fur et à mesure, vous ouvrez, vous avez un code, vous avez un pseudo, et vous mettez vos images dedans. Et eux, ça va leur permettre de comparer. Ils vont travailler sur une zone, la zone est définie déjà, et donc ils font appel aux astro-amateurs. Si vous avez un filtre H-alpha, au calcium, ou même en lumière blanche, ils prennent toutes les images. Ils ont fait appel à nous, parce que, enfin nous, pas aux OA, mais à la communauté Solex, si certains d'entre vous connaissent. C'est un nouvel appareil, c'est un spectro hélio, inventé par Christian Buil, qui permet d'imager le soleil dans toutes les longueurs d'onde du visible. Et donc, ils nous ont demandé à la communauté, à tous ceux qui veulent participer, d'envoyer nos images faites avec Solex.
partie. Personnellement, je suis inscrit. On est un paquet à être inscrit. Et donc ça aussi, ça rentre dans le cadre, je pense, des collaborations pro-âme. Voilà. Donc je voulais signaler ça. S'il y en a que ça intéresse, qui font du solaire, ils peuvent aller s'inscrire. C'est pas un souci. Voilà. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tenía varias... Voy a contestar un poquito yo os voy a dar un poco mi visión de como PROAM, que hemos colaborado con algunas cosas, seguimos colaborando, estamos colaborando con científicos pues en temas de seguimiento de supernovas, temas de cometas, varias cosas. Entonces, sobre todo el tema del género, también me gustaría saber un poco si tenéis perfilado también el tema de la edad, de la edad de los participantes, de los astrónomos. Yo creo que hasta que no llegamos, me ha sorprendido esta mañana ver gente muy joven haciendo cosas ya relacionadas sobre todo con el final de carrera de los chavales y tal. Me ha sorprendido un poco el nivel que hay, ¿vale? Y tengo cierta esperanza, pero en las agrupaciones astronómicas sí que estamos percibiendo, y es un debate que cada vez tenemos más, que la gente joven no está entrando. O sea, cuesta muchísimo que la gente entre. El relevo generacional que estamos viendo es muy pequeño, ¿vale? Y nosotros, los astrónomos más o menos, los que tenemos un poco más de capacidad para poder trabajar y seguir haciendo cosas, y parte del dinero que podemos invertir en nuestros equipamientos, cuando hablamos de colaboración PROAM, estamos hablando de meter parte del dinero que podríamos dedicar a nuestro ocio, a cierto equipamiento, ¿vale?, para profesionales. No solamente estoy hablando de filtros y espectrógrafos, cualquier cosa de estas, sino también incluso aplicaciones informáticas, incluso infraestructura. Estáis hablando también de la web, porque es esta infraestructura que tenéis detrás, ¿vale?, que de alguna manera la instrumentación profesional ya tiene una infraestructura en la cual se vuelca toda esa información. Deberíamos intentar también, de cara o por lo menos sondearlo, a ver qué les parece a mis compañeros, pues tener una infraestructura similar, ¿vale?, también para los aficionados, que también recoja un poco las inquietudes de los aficionados, es decir, la autoría de las imágenes, pues un poquitín toda la reducción de datos, cómo recoger toda esa información, ¿vale? Tenía apuntado incluso pues herramientas que los propios aficionados nos hemos ido confeccionando durante los años, y bueno, pues yo qué sé, pues gratuitas, que se hayan hecho y que estén a disposición de todos nosotros. Pues está el Fotodif, el mítico Fotodif de Julio, ¿vale? Pero yo me he comprado el Ticho, por ejemplo. Me he comprado también la Astrométrica y el SARCAP, ¿vale? Y muchas cosas, muchos de estos programas, pues toda esa reducción de datos para los profesionales al final también recae sobre nosotros, ¿vale? Entonces yo creo que hace falta, también lo habéis comentado antes, creo que Joaquín lo ha comentado también, el tema de la formación y demás. Yo me acuerdo, yo empecé con toda esta historia del programa en una charla que hicimos en un curso sobre fotometría del cielo, de la caracterización de la contaminación lumínica en Calar Alto. Y ahí estuvimos con Jauregui y con David Galadi, ¿vale? Tengo un recuerdo fenomenal, aprendí un montón, ¿vale?
Y como yo, un montón de gente. También estaba Susana Malón y demás. Y ese es el germen, para que lo tengáis también como, no sé, como una especie de germen que a mí, pues, prendió en mí y pues yo me he liado con esta historia y sigo adelante. Pero mi bagaje en todo este camino ha sido ese, ¿vale? Y lo que veo es eso, que vamos haciendo un camino, pero lo vamos haciendo también un poco en solitario. Os agradezco un montón que estéis teniendo estas iniciativas, que además lleváis tiempo con ellas, pero bueno, mi feedback es este, ¿vale? No sé si me dejo alguna cosa más, pero en un principio, sí, básicamente es eso. El material necesario, el género y la edad de los aficionados, es un tema que vosotros que tenéis también un poco más de capacidad y podéis dedicarle igual más. Las agrupaciones nos estamos encontrando eso, que la gente no lo ve atractivo. Y bueno, la gente que va entrando también va entrando, pues yo no sé, cuando ya se ha sentado, pues ya tiene una familia, tal, y ya le puede dedicar otros recursos a la astronomía, porque hoy en día, aunque los equipos hayan bajado de precio, pues bueno, pues sigue siendo, sobre todo pues ya para ciertos trabajos que necesitan incluso los profesionales, ¿vale? Sigue siendo caro. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Contesto? Yo solo recoger los comentarios, o sea, como Comisión PROAN me parecen atinados y sí que los tendremos en cuenta para la próxima versión del informe, que como os he comentado, pues comenzaremos ya durante este curso a prepararlo y os haremos llegar información, pero también intentaremos encuadrar estos comentarios que nos habéis dado en esta sesión. Me temo que no hay más preguntas, no hay tiempo para más preguntas, pero vamos a estar disponibles a responderos. Déjame que Florence quiere comentar una cosilla y tú también, Joaquín, si quieres. Era el hilo de la pregunta. Vale. Sí, que esta mañana ya comenté que prácticamente por debajo de los 40 años en las asociaciones la presencia es meramente anecdótica. Es decir, que... Pero ¿cómo resolver esto? Ahí tenemos que trabajar todos. Es decir, cuando tú hablas de que a ti te enganchó la chispa en las sesiones de Calar Alto, de fotometría con David Galadí, claro, aquello se podían hacer para 20 personas y una vez al año, y llegó un momento en que se cortó el presupuesto y no se han podido repetir. Yo creo que se van a retomar, de alguna manera. Pero obligación de las personas que estuvimos en esas sesiones, yo también estuve en alguna de ellas, es hacer de efecto multiplicador y en nuestras propias asociaciones intentar hacer esta difusión, es decir, captar a gente explicando por qué nos apetece, por qué nos interesa, qué beneficio espiritual sacamos de esta actividad que hacemos de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, es una tarea de todos. No hay que... ¿A quién le podemos echar la culpa de que no lo resuelva o de que sea capaz de resolverlo? Tenemos que hacerlo entre todos. No hay otra opción. Bueno, esto me hace pensar un comentario que hoy, precisamente estando en el TEIDE con un profesional dedicado a exoplanetas, que nos dijo: ¿pero vosotros hacéis eso por amor al arte? Pues sí, hacemos esto por amor al arte. Pero bueno, yo quería hacer un pequeño anuncio. Va a haber un encuentro de profesionales y amateurs. Se organiza desde la agrupación astronómica de Sabadell, de la que soy socia. Es un tema de estrellas variables, porque también aquí se observa estrellas variables. Es un congreso europeo, es el 5º Congreso Europeo de Estrellas Variables. Se va a hacer el 27 y 28 de mayo del 2023 y se hará en Barcelona, en el Cosmo Caixa, en el Museo de la Ciencia. Un lugar precioso, estupendo, y estáis, por supuesto, pues todos invitados a participar pues a ese encuentro de profesionales y amateurs. Estrellas variables significa pues binarias, pulsantes, en fin, nova, supernova, todo esto es muy amplio el espectro de acogida, así que nada más. Y pues Iñaki me ha delegado el cerrar esta mesa redonda, así que muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración, vuestros comentarios,
Y creo que hay un descanso, ¿verdad? Ahora tenemos un descansito de 5 minutos, así que regresamos enseguida. Gracias.